Ay, muchachos, qué pena. Estaba hacía un rato ahí hablando y resulta que tenía el micrófono apagado. Muchachos, buenas noches. Nuevamente voy a volver a repetir lo que acabo de decir. Un placer estar con ustedes. Qué bueno que tenemos otra semana más. Todos ya sí me están escuchando. Por favor, alguien que me... Sí, profe, sí, ya se escucha. Ay, bueno, qué pena. Hace rato estaba yo ahí hablando, yo, pero ¿será que no me escuchan? Y era que yo misma había dejado el micrófono apagado. Bueno, entonces un saludo muy especial para ustedes. Estamos entonces ya terminando lo relacionado con Java. No quiere, hoy vamos a empezar un nuevo tema, que es el tema relacionado con modelo de entidad de relación. No quiere decir que porque ya este tema, ya pues en las sesiones no vamos a hablar de Java, pues no quiere decir que ahí se termina. Vamos a seguir haciendo asesorías. Ustedes me van a seguir preguntando a través de WhatsApp. Alguien necesita una asesoría, entonces me dice y la hacemos. Ya saben que las asesorías son de 4:30 a 5:30, o de pronto hacemos una asesoría de pronto en otro horario, ¿cierto? Eh, para resolver dudas, alguien que no le haya funcionado un ejercicio de Java, entonces poderlo mostrar, ¿cierto? Entonces yo les estaré pues informando. De todas maneras me pueden preguntar a través de WhatsApp, en los horarios de atención que tenemos, a cualquier hora me pueden preguntar. Eh, Me pueden enviar, profe, voy en este ejercicio, llevo hasta acá, o me lo mandan pues por correo, también lo pueden mandar por correo, pues como a veces le mandan uno tantos correos del SENA, a veces es difícil, pues por el correo se le puede pasar a uno, más fácil, en cambio por WhatsApp no se le pasa a uno tan fácil. Entonces, los invito a seguir haciendo esos ejercicios, recuerden que lo pueden hacer en equipo y que lo pueden mandar por la plataforma, ¿cierto? Específicamente, yo ya les he dicho pues por dónde lo envían, sin embargo yo les voy a recordar, ¿cierto? Les voy a recordar que ustedes lo pueden enviar por evidencias, porque a veces por la otra parte salen pues como problemas para el envío, entonces ustedes lo pueden enviar por acá, por evidencias, y aquí les debe, este es el de Java, entonces ustedes le dan clic acá, ¿cierto? Este es el de Java que viene pues con una... viene con un anuncio, le dan clic acá e inmediatamente entonces les aparece, pues a ustedes les aparece la forma para la entrega, ¿cierto? Les aparece la forma para la entrega. Pero entonces es en este que tenemos acá. O ustedes por acá, bueno, lo entregan por acá y pues lo pueden entregar en equipo. Bueno, entonces en el día de hoy ustedes pueden observar pues que pueden preguntarme sobre ese laboratorio. Eh, para el día de hoy sí vamos a seguir entonces con otro tema que es lo correspondiente al laboratorio de Java. Entonces, pero verdad, yo quiero que se animen bastante con esto de Java, no es complicado, y bueno, me van informando cómo van con esa parte. Entonces, por acá, por contenido, para ya mirar el tema que tenemos para hoy, es modelo entidad relación, ustedes se van por contenido del curso, y dentro del contenido del curso se van por fase 2 análisis, y se van por la actividad de por las fases están divididas como por actividades de proyecto. Ustedes se van por la actividad de proyecto, hay dos actividades de proyecto, actividad de proyecto 2 y actividad de proyecto 3. En el proyecto 3 está el material de formación. Dentro de ese material de formación, entonces están los laboratorios que hemos venido haciendo, el laboratorio de Java, el laboratorio de construcción de diagramas UML con la herramienta DIA, y este el laboratorio de construcción de modelo de entidad de relación con la herramienta DIA. Ustedes de acá lo pueden bajar. Ustedes pueden venir por acá y observar las indicaciones que nos dicen pues del laboratorio.
Y por acá ustedes pueden ver la introducción, pueden ver los videotutoriales para descargar la herramienta día, la simbología de convenciones del diagrama modelo entidad-relación, diagrama entidad-relación, la cardinalidad, bueno, aquí hablan de todo lo correspondiente pues a ese tema. Yo también les había mandado un video sobre, que también hablan sobre ese tema precisamente del modelo entidad-relación, ¿cierto? Aquí en esta parte hablan sobre el diseño de base de datos. Ustedes pueden observar acá el tema correspondiente pues al diseño de las bases de datos, para qué sirve, qué son. Ya es un tema que ya es correspondiente ya al desarrollo de software ya para empresarial, o sea, ya vamos subiendo pues de nivel, en el sentido de que ya no solamente son algoritmos sencillos, sino que ya vamos a trabajar pues con el diseño de una base de datos, algo que tienen pues deben tener todas las empresas deben de tener una base de datos. Bueno, como esto está un poquito lento, bueno, ya sí, parece que ya va a cargar. Entonces aquí nos hablan sobre todo lo relacionado con una base de datos, suministra una estructura sobre la cual se dará respuesta a los requerimientos funcionales que se levantaban al inicio del proyecto. Es una habilidad que se va mejorando a medida que el analista desarrolla más proyectos y tiene la realimentación necesaria. Como siempre, para todo se necesita experiencia, práctica. Entonces, entre más se practique este diseño, esta parte de diseño, o sea, lo que es algoritmos y lo que es diseño de base de datos son temas fundamentales. Yo no digo que lo de ML también lo sea, pero lo más importante es que cuando uno sale pues de la tecnología, es posible que haya otras personas que hagan otras cosas, pues que también trabajen con UML y todo eso, pero inicialmente posiblemente nos van a colocar, pues, y como les digo, pueden que otras personas lo que vayan a hacer cuando terminen sea trabajar en un aplicativo como usuario final, pues uno no sabe qué lo ponen a hacer, ¿cierto? Pero la idea con esta tecnología es que los aprendices adquieran los conocimientos para ser desarrolladores de software, sobre todo en la parte de programación, ¿cierto? Entonces, es lo más posible que en esa parte sería en la que más nos enfoquemos. Entonces, esta parte de administración de base de datos y diseño de una base de datos es un tema también que es fundamental para todo desarrollador de software. O sea, conocer este tema es muy, muy importante, entonces para que le pongan mucho cuidado a esta parte del diseño de la base de datos. Bueno, hay varios tipos de modelos de bases de datos, pero esto más bien es de tipo, pues, histórico, ¿cierto? Que hay archivos en red, archivos jerárquicos, bueno, entonces no, pues esto es más bien como de cultura general. Yo espero que ustedes hayan visto el video que vimos la semana, el video que les mandé, ¿cierto? Sobre este tema. Aquí hay conceptos generales sobre base de datos, lo que son pues los sistemas, un sistema generador de base de datos, Database Manager System, es en inglés, y aquí es un sistema generador de base de datos, esto es en español y esto es en inglés. Es un sistema informático que provee los mecanismos y herramientas para almacenar, actualizar, consultar bases de datos. O sea, ustedes ven que cuando nosotros hacíamos los algoritmos, entonces toda la información se perdía al mismo que se terminaba el algoritmo. Pero las empresas necesitan es que esa información que se guarde sea persistente, es decir, que se guarde en la base de datos pues para toda la vida si es necesario. Entonces, para eso se utilizan los que son las bases de datos, porque si no tuviéramos bases de datos, pues nada se podía almacenar, no podíamos, por ejemplo, pedir las citas, no podía, pues los bancos poder guardar toda la información de las transacciones que se tienen, ¿cierto? Entonces todo lo que hay en las empresas se guarda en una base de datos, entonces de ahí la importancia pues del tema. ¿Para qué nos sirve? Para controlar la redundancia, pues porque, bueno, aquí nos habla también de lo que son los archivos que se
se hacía una copia independiente. Entonces, con el control de la redundancia, lo que se maneja es que hayan datos únicos y que no haya redundancia, o sea, no haya repetición de información. También para prevenir el acceso no autorizado, no todo el mundo puede accesar a una base de datos como quiera, ¿cierto? Una cosa es el usuario final y otra cosa es, por ejemplo, las personas que manejan la base de datos. O sea, una cosa es el cliente que va a consultar el sistema desde su casa, un sistema, por ejemplo, de consulta de pacientes. Entonces yo como usuario final solamente pido la cita y ya, ¿cierto? Pero otra cosa es el acceso que pueda tener, por ejemplo, un médico a esa base de datos. El acceso debe ser diferente, ¿cierto? No pueden tener el mismo acceso porque ya el médico pues, va a poder autorizar pues, una cirugía o, en fin, otras cosas pues, que se requieren. Entonces, no es lo mismo. Entonces, para cada uno, para cada cliente, pues para cada usuario que maneje el sistema, pues se va a ver unos permisos diferentes. Ahí deben suministrarse mecanismos para agilizar las consultas, los reportes, desde los más sencillos a los más complejos. Entonces, esa parte también es muy importante en todo manejador de base de datos, que todas las consultas y todo lo que se haga sea en forma ágil. O sea, si se va a hacer un reporte, que no se haga, no se demore una hora, sino que se demore pues unos minutos, también depende pues del reporte, ¿cierto? Entonces, esa parte es muy importante. Suministrar mecanismos de respaldo y recuperación de los datos almacenados. Sistema General de Base de Datos suministra herramientas que permiten realizar tanto copias de seguridad como recuperación de algunas o de todas las bases de datos almacenadas. Entonces es necesario pues hacer ese respaldo. Hay una especialización por el que la quiera hacer, después de que termine la tecnología, el SENA proporciona una, pues en este momento, no sé si el próximo año, bueno, cuando ustedes terminen supongo que todavía estará, una especialización de base de datos precisamente sobre este tema de base de datos. Entonces, de pronto, para que el que lo quiera hacer luego de que terminemos. Mecanismo para hacer las consultas, de respaldo, suministrar varias interfaces de usuarios, porque depende pues de lo que se requiere dentro del sistema, pues asimismo se requiere también interfaces de usuario, ¿cierto? Entonces tienen que ser interfaces de usuario muy claras, como nos decía cuando estuvo con nosotros la profe de ética, pues tienen que ser interfaces que les pueda servir a que el usuario entienda qué es lo que tiene que hacer en el sistema de información. Controlar las restricciones de integridad, controlar que la información que se registre para cada campo cumpla con las condiciones que se diseñaron. Por ejemplo, si se definió que el campo no terminal debe ser entre 1 y 5, entonces el sistema generador de base de datos no puede permitir que se ingresen esos valores. O sea, las restricciones se tienen que tener dentro de una base de datos. E implementar las reglas de negocio. Las reglas del negocio es, pues, lo que el cliente necesita, ¿cierto? Determinar si la edad de un cliente a partir de su fecha de nacimiento, determinar si aprobó o no aprobó una materia a partir de una nota almacenada, bueno, etc. Esos son como reglas después del negocio. Entonces, aquí se vislumbra pues lo importante de lo que son pues las bases de datos. Aquí se habla pues de un tema que son las transacciones. Es una característica suministrada por un sistema general de base de datos que permite que los cambios en una base de datos sean aplicados en su totalidad y que no sea por partecitas, ¿cierto? Este es un tema que es importante, pero yo creo que este tema lo deberíamos de ver un poquito más adelante porque es un tema más bien ya un poquito avanzado. El hecho es que cuando yo hago una transacción, por ejemplo, en un banco y voy a retirar un dinero, yo tengo que retirar todo, pues el banco me tiene que dar todo el dinero o nada, pues, a no ser que diga, no, es que ya se acabó y entonces solamente voy a dar, del millón solamente voy a dar 500, ¿cierto? Pero la transacción se tiene que ser completa. Cuando yo hago una consignación, él no me va a consignar allá solamente un poquito, sino que tiene que consultar todo, consignar todo. Entonces, así mismo es
una tasación acá tiene que tener en cuenta estos principios que aquí observamos, que son muy importantes, y de pronto más adelante los podemos pues, observar. Pero el hecho es que la tasación es lo que yo almaceno en una base de datos. Debe ser todo o nada. ¿Cierto? Bueno. Dentro de poquito vamos a mirar ya lo del modelo entidad-relación. Aquí nos hablan pues de la arquitectura de aplicaciones. En aplicaciones basadas en base de datos existen varios actores o participantes, que son el cliente o el computador que interactúa directamente con el usuario. O sea, pues la persona que está, el cliente o el computador. O sea, el cliente es el computador que interactúa con el usuario. La aplicación cliente es el programa que reside en el computador del usuario. El servidor de base de datos es el computador que ejecuta el DBMS, o sea, Database Manager System, ¿cierto? O sea, el sistema manejador de base de datos. Y ese es el servidor de base de datos, y el servidor de aplicaciones, que es el programa o programas que se ejecutan en un cliente e interactúan entre sí para suministrar servicios a los usuarios finales. Entonces, miren que aquí hay como de base de datos. Entonces, simplemente, el cliente es el que tiene la interfase de usuario, el servidor de base de datos es el que tiene la base de datos, ¿cierto? Entonces, simplemente, el cliente consulta en el servidor de base de datos y muestra la información. Y hay un modelo de 3 capas y hay modelos de mucho más capas, que son el cliente, que es el que tiene la interfase de usuario, ¿cierto? O sea, cuando hablamos del cliente, es el computador, aquí hay una aplicación cliente en este computador, y aquí está en el servidor, podemos tener dos servidores, un servidor de base de datos y un servidor de aplicaciones. El servidor de base de datos es donde está pues la base de datos, y el servidor de aplicaciones es es el conjunto de programas que se ejecutan en un servidor y que proporciona pues servicios, ¿cierto? Este es el más conocido, el que más se usa, el modelo de 3 capas, ¿cierto? Un cliente, un servidor de base de datos, y este es el que permite que haya como más autonomía, es decir, que si en un momento determinado, por ejemplo, se va a cambiar un programa en una base de datos por ejemplo, hay muchos manejadores de base de datos, SQL Server, Oracle, entonces si va a cambiar de SQL a Oracle, eso sea independiente, por ejemplo, para el cliente. O si el cliente está hecho en una herramienta y se va a cambiar para otra, pues eso sea independiente sin tener que cambiar el servidor de base de datos, ¿cierto? Entonces esto da pues como más independencia. Bueno, entonces aquí ya vimos esta partecita, estos son los conceptos generales. Esta partecita pues muy bueno que ustedes lo estudien. Aquí ya nos habla del modelo entidad-relación. Es un modelo lógico de datos creado. A ver, ¿quién de ustedes estudió sobre el modelo entidad-relación? Para que nos cuenten acá. Es que el gestor de base de datos es donde se realiza todo, como su nombre lo dice, toda la gestión de la base de datos. Y el administrador de base de datos, estamos hablando ya como de la persona que administra la base de datos, ¿cierto? O sea, que realiza todo el manejo de la base de datos, que la organiza y que es un DBA. DBA es el administrador de base de datos. DBA es en inglés y en español es el administrador de base de datos. ¿Alguien de... Yo lo decía era por PHP MyAdmin y un ejemplo, SQL Server o MySQL, un ejemplo que son gestores de bases de datos. ¿Qué diferencia habría entre PHP MyAdmin y SQL Server? Un ejemplo. ¿Entre qué, perdón? Entre... Jaime. Sí.
MySQL Server, perdón, MySQL o SQL Server y PHP. Entre SQL Server y PHP. Sí, profe, pero entonces PHP MyAdmin, que es supuestamente como un administrador de bases de datos, Ah, no, y que me dicen que es algo diferente a un... no, pues, o sea, PHP MyAdmin es para gestionar una base de datos, o sea, pues, para hacer todas las operaciones de la base de datos, ¿cierto? Y MySQL Server, pues, o sea, es lo mismo. Los dos son herramientas para lo mismo. Sí. Mejor colócame por acá, por el chat, las dos que me estás diciendo. Porque es que no... Colócame por acá. Entonces, y mientras él me coloca, vamos a mirar primero el modelo entidad-relación y ya luego nos vamos adentrando ya con las herramientas Jaime, ¿sí? Listo, entonces aquí el modelo entidad-relación. Bueno, tenemos el modelo entidad-relación, conceptos generales, modelo entidad-relación. Entonces, ¿qué tenemos? Aquí tenemos entonces el modelo entidad-relación, permite representar un modelo de datos del mundo real a través de 3 elementos. Entonces, es importante, ¿cuáles? A ver, las entidades, los atributos y las relaciones. A ver, ¿quién nos dice, por ejemplo, una entidad? ¿A qué se refiere? La entidad, los atributos, las relaciones, ¿quiénes ya conocen sobre este? O pues de pronto investigaron sobre lo que son las entidades o vieron en el video, o bueno, YouTube a veces está para dar y convidar o acá sobre ese tema. Entidades, atributos y relaciones. Sí. Profe, qué pena. Yo diría que entidad, pues sería datos, los atributos serían lo que, digamos, nombre, documento, y las relaciones ya pues con lo que se relaciona, digamos, lo que pues se ven bases de datos, que son llaves foráneas que se conectan pues a otra tabla. ¿Si estoy bien o estoy un poco equivocado? Sí, 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 está bien, Jorge. Y también está bien lo que dice Jaime, que entidad es equivalente a una clase también, es cierto. La relación es de muchos a muchos, de uno a muchos, muy bien, sí, Luis Ariel. Sí. Y bueno, esta adición de entidad puede ser un cliente, sí, es verdad. Una entidad puede ser un cliente. Entonces, la entidad es todo aquello que pueda, de la cual se pueda guardar información. Yo puedo guardar información de un cliente. ¿De qué más puedo guardar yo información además de un cliente? De cosas, Sí, de cosas. Por ejemplo, ¿qué cosas? digamos, un libro. Hagamos un libro. O sea, eso es que definitivamente, por ejemplo, todo lo que sea una persona, un objeto de la cual se tenga que guardar información, un objeto, un sujeto, o un evento, ¿cierto? Un evento también puede ser una entidad, ¿cierto? Supongamos que se van a hacer alquiler no sé, alquiler por ejemplo, a ver, un pedido, una factura, ¿cierto? Todo eso también puede ser una entidad, porque ahí yo tengo que guardar el número de la factura, la fecha de la factura, etcétera, etcétera, ¿cierto? Un producto también es una entidad. ¿Qué más puede ser entidad? A ver, atributos, contenido de la entidad. Ah, sí. Sí, Luis Carlos, muy bien. Sí, contenido de la entidad. Entonces, esa partecita son las entidades. Ustedes aquí ya lo pueden. Representa un objeto o una cosa que tiene una existencia en el mundo real, como una casa, un carro. Puede ser también un ente conceptual, una empresa, un plan de cuentas. Entonces, miren que estas son cosas. Una empresa puede ser un sujeto, o sea, una empresa, un cliente, eso yo los tomo como sujetos, ¿cierto? Que tienen nombre, o tienen NID, tienen cédula, y pues tienen identificación, nombre, ¿cierto? O sea, que tienen sus atributos. Un plan de cuentas, entonces miren que esa es ya pues bueno, ese ya también es como un objeto también de tipo conceptual, también lo es, ¿cierto? Esta partita de fuertes y débiles lo vamos a ver un poco más adelante, ¿cierto? A ver si hablan más acá.
Bueno, listo. Las entidades, los atributos, entonces miren que aquí ya nos dice que son elementos que conforman una entidad, pueden ser simples o atómicos, compuestos, aquellos atributos que se pueden subdividir en partes, como por ejemplo la dirección, que puede estar formado por calle, carrera, número, valorados o únicos, cuando los atributos tienen un valor único. Multivalorados, cuando un atributo puede contener más de un valor representativo. Bueno. Entonces, y las relaciones, como nos decían por allí nuestro amigo, bueno, hay varios tipos de relaciones, nos dicen que es binaria, que es entre dos entidades, puede haber ternaria, porque también pueden haber relaciones entre dos o tres entidades. Entonces, la relación es un vínculo o asociación entre dos o más entidades, por ejemplo, entre empleado y cargo, ¿cierto? Cada empleado ejerce o desempeña un cargo, ¿cierto? Entonces, esa parte es importante tenerla en cuenta. Y también tener en cuenta lo que es la cardinalidad o relación. Representa el número de veces que la relación se puede representar entre dos o más entidades. Por ejemplo, un empleado se puede desempeñar solamente en un solo cargo al tiempo. En este caso, la cardinalidad, la relación se desempeña como empleados y cargos es uno. Un cargo puede estar desempeñado por uno o por varios empleados. Esto quiere decir que la cardinalidad es de muchos y se representa por una M. Entonces, para de pronto entender un poquito esto, vamos a ver aquí un ejemplo. O no sé si... sí. Luego del modelo entidad-relación viene el modelo relacional. Este modelo relacional nosotros lo vamos a ver un poco más adelante. Permítanme, yo lo que más hay aquí en el modelo relacional. Bueno, esto. Luego aquí yo creo que más adelante vamos a mirar aquí pues como un ejemplito, ¿cierto? Que vamos pues el modelo de entidad-relación, la importancia de la base de datos, ¿qué es lo que tenemos que hacer para desarrollar un modelo de entidad-relación? Entonces los pasos es, primero identificar las entidades, identificar los atributos, luego identificar las relaciones y luego depurar el modelo, ¿cierto? Esas son como las partes pues principales, pues más o menos resumidas, aunque cada libro, cada parte pues tiene muchas formas de realizar eso. Entonces ya sabemos que los elementos esenciales son la entidad, el atributo y la relación. Bueno, aquí vemos como las clases de entidades que hay. Esta es la notación que hay. Por ejemplo, ejemplos, está el cliente, un vendedor, un artículo. Y las ocurrencias, está cada elemento del mundo real que la entidad representa. Ejemplo, por ejemplo, el empleado. Entonces, el empleado, esta puede ser una entidad. El empleado está conformado por el código, el nombre, el apellido y el puesto. Pero, entonces, la ocurrencia es lo que ya internamente guarda esa entidad. O sea, este es el diseño. Y esto es lo que internamente guardaría. Por ejemplo, entonces, para el empleado, entonces puede guardar, por ejemplo, los nombres de las personas que están guardaditas en esta entidad llamada empleado, ¿cierto? Porque yo hago este diseño es porque yo voy a guardar un código empleado, un nombre de empleado, un apellido y el puesto pues que desempeña, ¿cierto? Entonces, eso es importante pues conocer. Entonces, elementos esenciales, instancia o ocurrencia, es el objeto como tal de la entidad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, una entidad es persona, los atributos, cédula, nombre, apellido, dirección. Dos instancias o ocurrencias de la entidad persona es, por ejemplo, una cédula, un nombre, un apellido y una dirección. Entonces, en un supermercado, vamos a colocar aquí un ejemplo, en un supermercado se desea esquematizar la empresa guardando la información de los productos que se desean registrar. Se desea registrar el nombre del producto, el precio y la marca de los clientes que compran. Se desea registrar la cédula, el nombre, el apellido, la dirección. Y el pedido se desea guardar el número de pedido, la fecha de pedido. Entonces, aquí tenemos que definir cuáles son las entidades, ¿cierto? Entonces, miren, en un supermercado se desea sistematizar la empresa, guardando la información de los productos, el nombre, el precio y la marca. De los clientes que compran se desea registrar la cédula, el nombre, el apellido, la dirección. Y el pedido, guardar el número de pedido y la fecha de pedido. ¿Cuáles serían las entidades allí?
muchachos? ¿Ustedes qué dicen? Para yo no quitarme acá. El ¿Cómo? producto. Producto. Producto sería uno. Perfecto, sí. Tengo El toda la razón. cliente y el número de pedido. El cliente, muy bien. El número de pedido. Sí. Bueno, entonces el cliente, el producto me dijeron. Bueno, pero en vez del número de pedido, ¿fuiste tú, Jenny, la que habló? Sí, el pedido, sí. El pedido, exacto. Sí, exacto. El pedido. Entonces serían el pedido, el cliente y el producto. Ay. ¿Cuáles serían los atributos sin valorar? Luego más adelantico hablamos de esa parte, Jorge. Yo voy a explicar aquí un ejemplo sencillito como para que todos entendamos y empezamos a hacer el laboratorio. Ay, Dios. Bueno, entonces, aquí entonces observamos los atributos, productos, cliente, pedido, así como ustedes dijeron. Pero ¿cuáles serían los atributos? ¿Cuáles serían los atributos, muchachos? Por favor, alguien que me diga como para que la... El número de pedido y fecha de Sí, pedido. la fecha de También pedido, podría sí. ser nombre, apellido, dirección. Exacto. ¿Y de producto? La marca, La marca. Sí. del peso. Ah, no, pero tengamos en cuenta pues solamente el enunciado. Pero sí, el peso pues también. Pero el precio, ¿o dijiste precio? Precio. Y el peso Ah, qué pena. también. También sería, el peso haría que de pronto estuviéramos diferenciando la misma entidad en dos grupos distintos o tuviese dos atributos diferentes. Sí, bueno. ¿Y qué más? El nombre, ¿cierto? ¿Y qué otra cosa sería? Y bueno, y un código que lo identifique, ¿cierto? Como algo que identifique pues ese... Porque toda entidad debe tener un atributo que lo identifique en forma única. Por ejemplo, el del cliente, ¿cuál sería ese atributo que lo identifique en forma única? El documento, El documento, exacto. Y en el pedido, la fecha de pedido podría ser que lo identifique en no, forma única. el número del pedido. Lo identifique, un código, pues que lo identifique en forma única, un código que identifique, por ejemplo, una determinada camisa o en este caso, pues que es un supermercado, entonces, no sé, manzana es un código, mango otro, o sea, fruto, o sea, cada producto debe tener como algo que lo identifique en forma única para Un poder ID, saber cómo. un ID. Un ID, sí. Eso es lo que se llama un ID, un identificador. Entonces, elemento esencial, entonces, entidad persona, estos son los atributos y estas son las instancias. Las instancias ya es como la persona en sí, ¿cierto? O sea, por ejemplo, esta es la entidad persona, atributo, cédula, nombre, apellido. Entonces, una instancia o un objeto de la entidad persona es este código con este nombre, este apellido y esta dirección, ¿cierto? Estas son instancias o ocurrencias de la entidad persona. Perdón. Bueno, aquí está pues cuáles serían miren que aquí las entidades están en rojo y los atributos están pues en azulito. ¿Cierto? Aquí tenemos la entidad cliente, los clientes lo tenemos en un rectángulo, lo vamos a hacer en la herramienta día y los atributos entonces en círculos y el que está aquí subrayado, adivinen este que es subrayado, ¿qué significa? La llave. Esa es la llave, o sea, la clave que lo identifica en forma única, ¿cierto? Entonces, instancias o ocurrencias de la entidad cliente, entonces la cédula,
el nombre, el apellido, la dirección. Pues estas son las, o sea, hay que diferenciar, estos son los atributos y esta es la instancia, ¿cierto? Y de producto, los atributos entonces son nombre, precio, y las instancias son, entonces, por ejemplo, cepillo de dientes con este precio, jabón con este precio, ¿cierto? Para distinguir las dos cosas. Y objetos de la entidad pedido, objetos o instancias, por ejemplo, el pedido 001 con fecha de pedido del 0101 del 2017, ¿cierto? Entonces, hay que identificar bien lo que es el diseño y diferenciar lo que es el diseño o los atributos a lo que es ya el objeto o lo que se llama una instancia de esa entidad, ¿cierto? Que como dijo Jaime, creo que fue Jaime el que dijo, que se puede decir pues que una entidad es muy parecido, casi igual pues a lo que es una clase, miren que en una clase también tenía atributos y además de los atributos tenía también métodos, ¿cierto? Tiene también métodos. Entonces, bueno, aquí ya entonces hemos visto las entidades, hemos visto los atributos y ya entonces las relaciones. Hay varios tipos de relaciones. Hay lo que se llama una relación uno a uno, uno a muchos y de muchos a muchos. Representa el número máximo de ocurrencias de una entidad asociadas al número máximo de ocurrencias del resto de las entidades relacionadas. Entonces, por ejemplo, una persona vive, pues a no ser que sea una persona pues muy rica, ¿cierto? Pero por lo general todos vivimos en una sola vivienda, ¿cierto? Pues uno por lo general no vive en dos viviendas, no vive en una sola vivienda. Entonces aquí esta relación es de uno a uno. Por ejemplo, José Pérez vive en la calle 32C, número 2020, ¿cierto? No vive en otra parte. Un departamento tiene, pues dentro de una empresa, ¿cierto? Si es siempre una persona solamente, o sea, un departamento puede tener varios empleados, ¿cierto? Por ejemplo, el departamento de sistemas, entonces tiene varios empleados. Pero ese empleado, al contrario, o sea, es de uno a muchos. Pero este empleado solamente pertenece a un solo departamento, no pertenece a varios, pertenece a uno solo. Pues por eso decimos que es de uno a muchos, porque una instancia de un departamento puede ser, por ejemplo, ¿cuál? ¿Cuál puede ser una instancia de un departamento? Una instancia o un ejemplo de un departamento en una empresa. ¿Cuál podría ser? El área de recursos humanos. Por ejemplo, el área de recursos humanos puede tener ¿cuántos empleados? Pongamos 15, Muchos. digamos. ¿Cuántos? Pues yo diría que 15, pero pues en realidad pues sí puede tener más o menos. Ah, sí, porque eso depende de la empresa, ¿cierto? Eso depende de la empresa. Puede que haya una empresa donde solamente sean 5, pero en otros haya más. Pero un empleado, por ejemplo, José Pérez, ¿a cuántos departamentos pertenece dentro de la empresa? A uno. A uno solo, ¿cierto? Porque uno es de recursos humanos, o uno es de sistemas, ¿cierto? O es de la parte contable, pero uno, pues, por lo general no pertenece a varios. Entonces, por eso decimos que esta relación, cuando la vamos a analizar, siempre se analiza en las dos direcciones. Esto aquí sería de uno a muchos, y en el caso contrario, ¿cierto? Es de uno, o sea, un empleado solamente pertenece a un solo departamento. Cuando la relación es de uno a muchos en un sentido, y luego en el otro sentido, es de uno a uno, decimos que la relación es de uno a muchos, ¿cierto? Ese es el otro tipo de relación que hay. Ahora, un profesor puede tener muchos alumnos, ¿cierto? Un profesor puede tener muchos alumnos. Y un alumno pues claro que eso depende, ¿cierto? Eso depende de muchas cosas, de la institución donde trabaja, bueno, pero vamos a suponer pues, en forma general. Un alumno puede tener varios profesores, no necesariamente muchos, no necesariamente uno solo, ¿cierto? Sino que puede tener muchos. Entonces, miren, en un sentido, el profesor tiene muchos y un alumno puede tener muchos también. Cuando la relación es de muchos, de uno a muchos, en ambos sentidos, decimos que la relación es de muchos a muchos, ¿cierto? O sea, un profesor tiene muchos alumnos y un alumno tiene muchos profesores. Entonces, esa es la base para yo saber cuál es la cardinalidad que tiene la relación entre dos entidades, ¿cierto? Entonces, en el caso del ejemplo, cliente-producto.
O sea, en el caso del ejemplo, decíamos que son 3 las entidades. ¿Con qué podemos relacionar, por ejemplo, el cliente? Nosotros dijimos que eran pedido, cliente y producto. Entonces, por ejemplo, cliente, ¿con qué se podría relacionar? ¿Con qué creen ustedes, muchachos? Con el pedido, profe. Con el pedido. Entonces, un cliente puede realizar ¿cuántos pedidos? Muchos. Muchos, ¿cierto? Muchos. A través del tiempo puede hacer todos los pedidos que quiera. Pero por lo general, ese pedido es realizado por ¿cuántos clientes? Por uno. Por uno solo, ¿cierto? Entonces, miremos aquí la relación. Entonces, en el caso vea, y precisamente ese fue el que aquí está de primerito. En el caso de ejemplo, hay 3 entidades, cliente, producto y pedido. Entonces, relación entre cliente y pedido. Un cliente realiza uno o muchos pedidos, entonces la relación es de uno a muchos, ¿cierto? En ese sentido. Hay que mirar la relación en ambos sentidos. Entonces, yo voy a analizar, bueno, en la relación entre estas 2 entidades, entonces, ¿de qué tipo es? Antes de cliente a pedidos es de uno a muchos, porque una instancia de cliente, o sea, un objeto, un ejemplo de cliente, puede realizar muchos pedidos a través del tiempo. Pero en sentido contrario, de pedido a cliente, un pedido es realizado por uno y un solo cliente, nunca es realizado por varios. Pues, o sea, es muy difícil pues que un pedido sea realizado por varios clientes, ¿no? Uno siempre coloca, este pedido es realizado por Pedrito Pérez, ¿cierto? Entonces la relación es uno a uno. Cuando la relación es de uno a muchos en un sentido y en sentido contrario es de uno a uno, decimos que la relación es de uno a muchos, ¿cierto? ¿Qué otras relaciones pueden haber entre cliente, producto y pedido? Si llegase a dar el caso, profe, de que el mismo pedido son para muchos clientes, pues sería de uno. Si llegara el caso en que un pedido fuera para un mismo pedido para varios clientes, entonces ya la relación sería de uno a muchos en ese sentido también. Y la relación sería, ¿qué dijiste tú, perdón? Si la relación si un pedido fuera para muchos productos, pues para muchos clientes, que por lo general no es así, puede cierto. Pero un pedido que fuera para varios clientes, entonces la relación ahí sería de uno a muchos también, y ya en la conclusión sería que ¿qué? Que la relación es de ¿qué? La relación sería de uno a muchos, de cliente a pedido sería de uno a muchos, y de pedido a cliente también de uno a muchos, profe. Eso. Y la conclusión sería que la relación sería de muchos a muchos, ¿cierto? Pero de pronto enredamos aquí la pita con eso. Mejor digámoslo así. Un cliente realiza uno o muchos pedidos porque este tipo de relación es la más común, ¿cierto? Y un pedido es realizado por uno y un solo cliente. Pues por lo general no es por varios. Ahora, ¿qué otra relación puede haber acá además de cliente con pedido? ¿Qué otra sería? A ver, yo estoy muy tarde ya. Producto y pedidos, profe. ¿Cómo? ¿Entre cuál? Producto y pedido. Producto y pedido. Miremos acá. Bueno, aquí, qué pena, aquí decía, bueno, cliente pedido, un cliente puede pagar uno o varios pedidos, bueno, aquí la uno a uno, y aquí entonces, ¿cómo sería en forma de gráfica? ¿Cierto? Sería un pedido, siempre la relación es con un triangulito, entonces nosotros decimos, bueno, un cliente realiza muchos pedidos y un pedido realizado por un solo cliente, entonces aquí vemos la relación de uno a muchos, la relación se hace con un triangulito y aquí vemos los atributos, número de pedido y fecha, y aquí la cédula, nombre y apellido, ¿cierto? Aquí se ve. Listo. Entonces, pedido y producto. Entonces nosotros decimos, bueno, ¿cuál sería la relación entre pedido y productos? ¿Cuál sería, muchachos, entre pedido y producto? Miremos que pedido y producto, ¿cuál sería la relación? ¿Cómo podríamos nosotros decir? Un pedido puede contener ¿cuántos productos? Muchos productos. Muchos productos. Un solo pedido, muchos productos. Y un producto puede estar en cuántos pedidos. O sea, una referencia de producto. No un producto, porque eso se sabe, pues que, por ejemplo, en un supermercado, pues esta manzana va para ese pedido, pues no va para otro. No va para otro, ¿cierto? Pero una referencia de producto. ¿En cuántos pedidos puede estar? Mínimo en uno. El mínimo en uno. O sea que
que un producto puede estar en cuántos pedidos, en uno o en cuántos. Pues muchos no, profe. En uno solamente. Solamente en uno, no. Una referencia, supongamos que vamos a comprar, ¿qué le digo yo en un supermercado? Bueno, por papaya. La papaya en sí, en general, tiene una referencia. Por ejemplo, la referencia es 001, ¿cierto? Supongamos, o, por ejemplo, una camisa tiene una referencia, ¿cierto? Entonces, van allá, miran el código de barras, bueno, esa es una referencia. Esa camisa y todas las camisas que son iguales tienen la misma referencia porque tienen el mismo precio, son del mismo estilo. ¿A cuántos pedidos van esa referencia de producto? A muchos pedidos. A muchos, ¿cierto? Lo que quiere decir que un pedido está compuesto por uno o muchos productos, las relaciones de uno a muchos, y un producto, o sea, una referencia de producto, una referencia de esa camisa, una referencia de ese A blue jean, muchos pedidos. a muchos Sí. pedidos. Aquí la relación entonces es de uno a muchos en ambos sentidos, por lo que concluimos que la relación es de muchos a muchos. Y esa parte es muy importante, pues, conocerla, ¿cierto? Analizar la relación entre las entidades es muy importante para hacer un buen diseño. Relación pedido-productos. Bueno, un pedido incluye uno o varios productos, un producto puede ser parte de uno o muchos pedidos, conclusión de muchos a muchos. Y aquí es donde observamos pues el diagramita, ¿cierto? Un producto contiene muchos pedidos y un pedido, muchos productos. Bueno, aquí hay algo pues que hay que tener en cuenta. Resulta que las entidades tienen atributos, por ejemplo, aquí el producto tiene código, nombre, precio. Y el pedido también tiene la fecha y tiene el número de la factura, ¿cierto? Pero a veces, bueno, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, las relaciones también tienen atributos. O sea, realmente cuando yo le digo que, por ejemplo, estoy haciendo pues voy al supermercado, voy a un almacén y estoy comprando, supongamos, 5 manzanas, ¿cierto? Entonces, la cantidad de manzanas, ¿cierto? ¿Hacen parte del pedido o del producto? Del pedido, profe. Del pedido, exacto. Pero supongamos que son manzanas y son también, por ejemplo, peras, ¿cierto? Entonces son 5 peras y 4 manzanas, ¿cierto? Entonces, esas cantidades, luego más adelante, con otro ejemplo, vamos a observar que esas cantidades realmente no pertenecen al pedido, sino que son las cantidades de ese producto en ese pedido. Entonces miren que la cantidad no pertenece al pedido, porque cuando yo estoy hablando de cantidad no estoy diciéndole cantidad del pedido, sino que ahí ya estoy haciendo referencia también a otra entidad que es producto. Yo estoy diciendo, es la cantidad de ese producto en ese pedido, ¿cierto? En ese pedido específico, ¿cierto? Entonces, mire que cuando yo hablo de esta cantidad, no, yo no estoy diciendo la cantidad del pedido, no que yo estoy diciendo la cantidad de producto en el pedido. Cuando hago referencia a los dos, entonces yo puedo decir que esta cantidad no pertenece ni a producto ni a pedido, sino a los dos, o sea, como a la relación, como a la intersección de los dos, entre producto y pedido, o sea, aquí a la relación. ¿Sí me hago entender? Son casos pues como especiales, ¿cierto? En que la cantidad, si yo coloco esto, si yo colocara esta cantidad aquí en el pedido, yo diría, pero es que esa es la cantidad en el pedido. Pero la cantidad de qué? No se sabe de qué. Es que es de un producto. Entonces lo colocamos aquí. No lo podemos colocar aquí tampoco, porque si colocamos aquí cantidad, no sería del pedido, sino ya del inventario, ¿cierto? Entonces no lo podemos colocar aquí tampoco. Tenemos que colocarlo en la intersección de los dos. Es como cuando a uno le entregan una factura o le entregan, pues sí, en la factura le puede decir que la factura tiene un encabezado y un detalle, y en el detalle está la cantidad del producto en esa factura. ¿Sí me hago entender? Entonces la cantidad pertenece a los dos. No sé si me hago entender en ese sentido. Aquí está tiempo pedido. Bueno.
Entonces, esta es la relación. ¿Sí me hice entender en ese detallito, muchachos? Jóvenes. Sí, profe. Bueno, entonces esto nosotros lo vamos a hacer en la herramienta DIA. ¿Cierto? Tengo aquí la herramienta DIA. Entonces, pues es muy sencillo. Tenemos que se me abra porque estoy con un computador. Tuve que utilizar otro computador. Tengo problemas con el otro. Entonces aquí nosotros observamos bueno, modelo entidad relación. Entonces aquí nosotros observamos, entonces vamos la entidad cliente. Después más adelante vamos a colocar esto que se ve, vamos a colocar toda esta partecita, pero vamos a hacer algo sencillito. Es el cliente y vamos a definir otra que es el pedido y vamos a hacer otra que es ¿cómo es que es la otra? Producto. Aquí están las relaciones a través de esto. Aquí les habíamos dado como el nombrecito de las relaciones, habíamos dicho, coloquémoslo como igualito a lo que decíamos acá. Un cliente paga un pedido y un pedido contiene varios productos. Entonces, aquí un cliente paga, la cardinalidad es de uno a muchos, ¿cierto? Y aquí vamos a mirar la relación, yo creo que es con esto. Sí. Un cliente paga muchos pedidos. Vamos a hacer acá las relaciones. Un cliente paga muchos pedidos, un pedido solamente es pagado por un solo cliente. Y aquí, entre pedido y producto, entonces vamos a decir, un pedido contiene muchos productos. Y un producto está, pues, una referencia de producto está en muchos pedidos. Entonces, aquí hay una relación de muchos a muchos. Entonces, la colocamos MM. Profe, perdón, me pregunta, ¿estos diagramas también se pueden realizar en Star UML? En Star UML, yo creo que, yo no te sé decir, no sé si en Star UML también lo dará esa posibilidad. Yo creo que yo aquí no lo tengo instalado, pero podemos mirar, no sé, Jaime, si ahí también se podrá hacer ese diagrama. Yo creo que No, sí. tranquila, profe, muchas gracias. Bueno, aquí está esto, pedido y producto. No, tenemos que mirar aquí que, pues, que efectivamente pues se ve bien. Bueno, y aquí las entidades, perdón, los atributos, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, cédula, es una clave principal. Y bueno, no, y hay que colocar el nombre, cédula. Y bueno, y hay los otros atributos, pues, ¿cierto? No, cédula, nombre. Bueno, porque eso no me... Vamos a decirle que sí. Nombre, el pedido. Entonces también aquí le decimos pues que el número de pedido. Y la fecha. ¿Qué podemos aquí hacer con esto? Y al número de pedido es muy importante colocarle que esa es la clave principal que lo identifica en forma única. O sea, aquí decirle que esta es la clave principal. ¿Cierto? Aquí la fecha. Y luego el producto también lo mismo, con sus respectivos atributos. ¿Cierto? O sea, con los atributos, o sea, con el número de
Es muy importante que aquí, no, esto mejor sí lo voy a hacer, porque es muy importante que aquí coloquemos el código del producto, código producto, y que digamos que esta es la clave principal. Esta es la clave principal que lo identifica en forma única. El código. Código de producto, bueno, nombre. Bueno, y aquí podemos colocar entonces la cantidad que sería el atributo que vendría en esta relación. Porque recordemos que es la cantidad de producto en este pedido. También podemos adicionar aquí el precio, porque es el precio de este producto en este pedido. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos acá? Que ustedes acá realicen este taller. ¿Cuál taller? Este de acá. ¿Cierto? Ustedes pueden ver acá, pues aquí dice que algoritmos a desarrollar, pero no, a ver, el taller está, el laboratorio, esperen un momento que yo les digo dónde está el laboratorio. Aquí, lo pueden descargar de acá. Es un laboratorio muy interesante y que espero que ustedes, que hagamos ejercicio la otra semana. O sea, que aquí venga alguien con un ejercicio hecho, o con un ejercicio, o con dudas. Profe, miren, es que estoy haciendo este ejercicio, pero no he podido saber pues cómo lo hago. Aquí están los enunciados. Aquí está el de uno de una biblioteca. Aquí está de una videotienda. Aquí está de... Bueno, este es un poquito más larguito, pero qué tan bueno que ustedes hicieran, por ejemplo, el primero o el segundo. Que lo intentaran hacer y aquí lo hacemos. Listo, eso es lo que yo quiero. La próxima clase, pues eso es lo que quería, por ejemplo, para hoy, pero de pronto, pues, sin darles como toda esta cuestión, de pronto, pues, no todo el mundo ve el videíto. Entonces, porque me gustaría que las clases después fueran como más dinámicas y fueran ustedes los protagonistas. De la otra semana hacemos un ejercicio. Sí, por ahora lo podemos hacer en la herramienta de día. Miremos si en la herramienta Star UML también lo podemos hacer. Profe, buenas noches. Hola Juliana, ¿cómo estás? Hola. Bien, gracias. Profe, en esta LM sí está entidad relación en diagrama. Ah, bueno. Jaime, entonces sí. También en Star UML se puede hacer. Yo siempre lo he hecho aquí en profe. Juliana, muchas gracias. Con gusto, compañero. Bueno, muchachos, recuerden que eso también lo pueden hacer en equipo. Entonces, reúnanse en equipo. Es un tema muy, muy chévere, muy interesante. De verdad que es muy interesante y esta es la base para poder desarrollar un buen modelo de base de datos. Bueno, muchachos, entonces nos vemos dentro de 8 días. Los espero con los ejercicios. Ahora, pues con dudas, profe, yo lo hice así, estará bueno, lo mostramos acá, miramos las dudas que tenemos, qué tan bueno para que la otra semana hiciéramos 2 ejercicios, el primero y el segundo. Sí, los espero entonces con esos 2 ejercicios, en grupo. Listo, muchachos, muchísimas gracias. Recuerden, síganme preguntando o sigan preguntando a sus compañeros. Si quieren hacer un ejercicio de Java, de los que no haya presentado ninguno, pueden hacer el videito y ya con eso tienen para el laboratorio. Pero si no, entonces para que todo el laboratorio lo manden a través de la plataforma. Por favor, muchachos, no dejen eso para después. No, es que entonces yo ya voy a hacer mejor lo del modelo de entidad de relación y lo de Java lo dejo para después, porque el tiempo va pasando y puede llegar un momento en que ya no seamos capaces de hacer los ejercicios. Entonces, por favor, los que no hayan entregado lo de Java o no hayan entregado lo de ML, por favor, vayan entregando. Lo de ML puede que sea un poquito, no sé, también podemos hacer una asesoría a los que tengan como problemitas con lo de ML, para que salgamos de las
de las dudas que tengan. Listo, una feliz noche para todos. Bueno, y como dice Jaime, que Dios los bendiga. Hasta pronto, pues. Dios los bendiga, muchachos. Muchachos, cuídense bastante. Sí, David. Gracias, profe. Bueno, pues muchachos, cuídense bastante. Cuídense bastante, pues sobre todo aquí en Medellín nos vamos a tener que cuidar bastante porque está muy complicada aquí la cuestión con este tema que ya sabemos. Entonces, cuidémonos todos. Hasta pronto. Bye. Chao. Voy a dejar de... Voy a detener la grabación.